El doctor Luis Antonio Godina, nada más ni nada menos que el director general del ISSSTE. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, doctor? Bien, muchas gracias. Qué gusto verlo. Todo el auditorio. ¿Cómo está funcionando el ISSSTE? Pues vamos bien, todavía con muchas cosas por hacer. Estamos a poco más de 200 días de haber iniciado el gobierno del gobernador Alejandro Armenta, y pues bueno, vamos trabajando en equipo y tratando de resolver los principales retos que tiene el instituto. ¿Qué se encontraron? Bueno, nos encontramos un instituto con muchos retos, ¿no? Con muchas oportunidades de mejora en materia de atención al derecho habiente, en materia de supervisar mejor los servicios. Nos encontramos sobre todo con un equipo y un capital humano de mucho valor. Hay muy buenos servidores públicos en el ISSSTE, creo que ese es su principal capital, y una derechohabiencia pues muy activa, muy participativa, muy consciente. ¿Por qué? Porque nuestra derechohabiencia pues, tiene un nivel de preparación académica superior al promedio. Son básicamente maestros, médicos, enfermeras, jueces, magistrados, en fin. ¿Sí se atienden en el ISSSTE los jueces y magistrados? Sí se atienden. ¿Le dan un voto de confianza? ¿No se van a Houston? No, se quedan aquí en Puebla. Pues entiendo que sí, al menos por como tenemos el hospital, yo creo que muchos sí se quedan aquí. Muy bien. Lo tenemos lleno. Déjeme llevarlo al otro lado. ¿Encontraron casos de corrupción? Estamos revisando todo, como lo ordenó el gobernador Armenta. Estamos revisando diferentes cosas. En la entrega-recepción, pues se hicieron las observaciones normales que se hacen en una entrega-recepción, dudas sobre algunas cosas, pero estamos en el proceso de la auditoría fundamentalmente de 2024, ¿no? El auditorio, tanto la Secretaría de Anticorrupción como la Auditoría Superior del Estado están haciendo la revisión de la cuenta pública del 24. ¿Encontraron desabasto de medicinas? Sí encontramos desabasto de medicinas y se agudizó con nosotros. Hay que reconocerlo, porque cambió el proveedor. Y cuando cambia el proveedor, pues hubo un proceso de ajuste. No se previó un proceso de transición si ganaba otro. Ganó otro, entonces hubo un proceso de ajuste, pero ahorita ya estamos en medicinas genéricos, estamos en más del 90%, y en patente se da el fallo de la segunda licitación por los días 20 de este mes, para tener ya un abasto completo. Pero si hay alguna urgencia, algún tema, lo atendemos de inmediato. Déjeme ahí abrir un paréntesis. Por su amplia experiencia en los temas financieros y administrativos, y ahora al frente de una institución médica, ¿por qué en México no hemos superado el desabasto de medicinas? Bueno, cambiaron las reglas. En el pasado también hubo desabasto de medicinas. A finales del gobierno de Felipe Calderón hubo un gran desabasto de medicinas, particularmente en el ISSSTE. Nosotros cuando tuve la oportunidad de estar en el ISSSTE, nos encontramos con eso y se logró resolver. Y aquí en el ISSSTE resolvimos el tema del abasto de medicamentos con una mejor licitación de los medicamentos, en donde incluso tuvimos ahorros en relación con el anterior concurso. Porque en un tema, ahora sí que elemental, para los que no somos financieros y administrativos, doctor, dices, el servicio de hemodiálisis, ¿cómo es posible que no se haya previsto y en algún momento se haya interrumpido? Independientemente de que ahorita pues ya está paulatinamente mejorando, que eso tiene que ser, ¿no? Decían las propias autoridades, es un voto de confianza. Yo digo, no es de confianza, es un tema de inmediatez y de salvar vidas, porque alguien sin su proceso de hemodiálisis puede perder la vida, eso claro. Lo sabemos todos. Pero a nivel nacional, cuando empezamos a escuchar el discurso de que vamos obviamente a limpiar la corrupción y entonces se van obviamente todas las empresas corruptas, y de repente vimos cómo se agudizó el problema del desabasto de medicinas, dices, esas cosas no se pueden prever. Era un tema que se tenía que atender, porque sí, efectivamente había desviaciones en ese tipo de concursos. Nosotros lo vivimos. Pero tener siempre un plan B, ¿no? Pero había digamos, la necesidad de atender ese tema, y yo creo que está en proceso. Ya las compras consolidadas se están reordenando con la presidenta Claudia Sheinbaum, se están reordenando las compras consolidadas. No es fácil, ¿no? El tema del abasto de medicamentos no es un tema sencillo. El tema de la hemodiálisis, con el perfil poblacional que tenemos, claro. Tampoco. Afortunadamente nosotros en el ISSSTE tenemos un servicio de hemodiálisis que, te comento, trabaja 24 horas. Sí, claro. Tenemos citas a la 1, 2 de la mañana y estamos con 25 posiciones trabajando 24/7. Ahora, otra pregunta elemental. Digo, si hay empresas tan exitosas
refresqueras, que tienen puntos de distribución en cualquier parte y que tú encuentras una tienda que tiene la Coca-Cola en el pueblito más alejado de este país, ¿por qué no llegan los medicamentos? ¿No podríamos copiar lo mejor que tienen sobre los canales de distribución? Es diferente. Es diferente porque el medicamento tiene un tipo de transporte totalmente distinto. Algunos medicamentos necesitan una red de frío. Entonces eso no lo tienen los refrescos, ¿no? Okay. Pero la distribución de medicamentos tiene otra lógica y el ajuste a un nuevo esquema pues lleva su Pero en su experiencia tampoco es imposible de alcanzar ya en un yo creo que plazo, estamos plazo corto, ¿no? El país está en proceso de encontrar de mejorar eso. Me regreso al ISSSTE. La atención al derechohabiente. ¿Cómo se califica? ¿Cómo lo miden y cómo se califica? Hicimos una encuesta, más bien nosotros lo hizo el CISO de la UAP, que es una empresa, es una institución seria, y salimos calificados de manera adecuada, con 7.62 es la calificación promedio en los diferentes servicios. Curiosamente, el servicio menos bien calificado fue el abasto de medicamentos por el tiempo, la época en que se tomó la encuesta, que fue en mayo, que era exactamente cuando estábamos en el proceso de transición. Okay. Pero en general, toda la parte del trámite de jubilaciones, el trámite de créditos, el centro cultural que tenemos, la estancia infantil, la consulta externa, la consulta de especialidades, la hospitalización, en fin, tiene una calificación positiva entre 7 y 9, entre 8 y 9 en promedio con de los derechohabientes. Una encuesta a 800 derechohabientes en la zona metropolitana, en la zona hospitalaria que tenemos en San Baltasar Campeche, en la Clínica 1 y en la Clínica 2. ¿Hay suficientes camas? ¿Hay suficiente personal? ¿Hay suficiente equipo médico? No, nos hace falta ya espacio. En días pasados tuvimos una ocupación del 115% del hospital. Teníamos gente hospitalizada, cosa que no se debe hacer en urgencias, pero no teníamos otra porque se nos llenó. Hay una gran demanda del ISSSTE. Muchas veces cuando uno ve alguna red social, alguna crítica, dice, no, pues está tan mal el ISSSTE que nadie va. No, sí van muchos, estamos repletos. Ahorita tenemos una ocupación del 90% en el hospital. Okay. Y nos faltan también médicos, pero nos faltan médicos a nosotros y al sistema de salud del país. O sea, no hay nefrólogos en México, hay muy pocos nefrólogos, con todo el problema que tenemos de hemodiálisis, de riñones, de la enfermedad renal crónica. No tenemos suficientes nefrólogos, no tenemos suficientes urólogos, no tenemos suficientes psiquiatras. En fin, no tenemos, nos faltan vocaciones para que entren a ese tipo de especialidades. Para los chavos que están estudiando medicina. Por favor. Dice, siempre son las carreras más saturadas, pero obviamente la pública y en la privada. Ahora sí, perdón por el sesgo de economista, pero ahí está el mercado. Ahí está el mercado, claro, por supuesto. Me decía un amigo nefrólogo en la Ciudad de México, que en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hay 400 nefrólogos para 24 millones de personas. No puede ser. Son los que hay. Hay un problema grave en nefrología. Y por eso el nefrólogo también te cobra lo que te quiere cobrar en la medicina privada. Por supuesto, oferta y demanda. Cobra, ¿no? Como torero, como cobraban los toreros. Es correcto. Oye, doctor, dice por favor, coméntale al doctor Godina que en el turno de las 7 de la noche en terapias de hemodiálisis no hay médico responsable desde octubre del año pasado. Sí, tenemos ahí ese problema, lo vamos a resolver. Es precisamente la escasez de médicos. Y no tenemos, por ejemplo, nos falta un neurólogo. Neurólogo nos falta. ¿Y qué hacen ahí? O sea, ni modo que le digas lo subrogamos y nos cuesta más caro. Sí, claro. ¿no? Tenemos que el servicio se da, lo tenemos que subrogar. No tenemos otra opción. Dice, las enfermeras muy amables, pero los doctores sí son pésimo trato a los pacientes. Y lo digo porque en la semana y media que mi papá estuvo internado, la queja era la misma de los que compartían la sala. No sé si todos los médicos, pero de repente sí hay unos que dicen, está bien, el médico sabe, es el erudito en la materia, pero un poquito de empatía no vendría mal, ¿no? Una dosis de empatía. Pues déjame comentarte, no sé si de tú de usted, pero no, bueno. Por favor, de tú, doctor, mira, por favor. En la encuesta, lo que más recomendaron los derechohabientes de qué podía cambiar el ISSSTE es esa palabra, la empatía del personal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar ya sesiones de capacitación, sesiones de coaching, de motivación, de integración, para atender el tema de la empatía, el trato humano. Tenemos que mejorar el trato humano. Déjame comentarte, cuando llegamos al ISSSTE en diciembre, quien recibía y daba orientación a los derechohabientes eran los policías. Que bueno, tienen otras habilidades, pero no precisamente esas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear módulos de atención al derechohabiente y una área de atención al derechohabiente. ¿Para qué?
para que gente capacitada los orientara, los recibiera, los pasara de una ventanilla a otra, que si alguien camina en en bandadera, bastón, muletas, andadera, pues haya una silla de ruedas que lo lleve. Claro. Cosas de ese tipo que estamos ya resolviendo con una mejor atención al derechohabiente y sobre todo la empatía. Claro, la empatía. La empatía. En todas partes, ¿no? En todas partes, pero en la parte de seguridad social, que el ISSSTE no solamente es salud, es sobre todo el tema de pensiones, ahí la empatía es central. Sí, por supuesto, porque además es un trato humano, o sea, estás Claro. tratando con seres humanos. No. Y ahorita que decía lo de la sillita de ruedas, sí, porque de la entrada hasta urgencias hay una rampita Son y luego a 500 los metros, hospitales, de la zona administrativa al hospital Sí, son 500 metros. Sí, se necesita ese punto. Entonces ya están ahí los módulos de atención al derechohabiente y pronto vamos a tener ya, donde había una cafetería, un centro de atención al derechohabiente. Oiga, dice, chequen la clínica de Cuautlancingo, ahí tienen. Sí, tenemos alguna instalación. Dice, mi suegro está grave. Y la verdad hasta miedo le está dando estar ahí internado. Dice, No, que porque nos la mande verdad los es datos que, y lo revisamos. Que dice, nos mande sí, los datos el y trato es déspota. No, además no se dejen, digo, entiendo obviamente la necesidad y entiendo obviamente que los doctores y las médicas saben, pero no se trata de que a nadie lo maltraten, se trata de que te expliquen qué es lo que tienes y a veces, a lo mejor, doctor, el propio médico se agobia, pero tú como familiar preguntas todo, ¿no? De entrada, ¿se va a poner grave? ¿Se va a recuperar? ¿Se va a morir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tratamiento debe existir? ¿Qué medicamentos necesita? O sea, claro, bombardeas al médico con un montón de preguntas. A lo mejor el médico se desespera, pero es parte de su trabajo. Pero son los derechos del paciente. Claro. Entonces, los pacientes tienen, entre otros muchos, esos derechos, estar permanentemente informados. Dice, a veces los funcionarios sí olvidamos que debemos ser empáticos y atender como queremos ser atendidos. Por supuesto. El tema de las pensiones. El tema de las pensiones. Ahí sí duele, Pati. Ay, necesitan una cirugía mayor. Ahí sí está en terapia intensiva. Es lo que le iba a preguntar en esos términos médicos. ¿Sí están en terapia intensiva? ¿Qué están haciendo con las pensiones? Está en terapia intensiva, ¿por qué? Porque han crecido mucho los pensionados a lo largo de los últimos 10, 15 años, han crecido mucho por el tipo de población que atiende el ISSSTE, una población entre 40 y 70 años en promedio, y pues la gente tiene muchos años trabajando. Nuestra ley establece 30 años de trabajo, 65 de edad para poderse pensionar y están llegando ya muchos de nuestros compañeros de trabajo a esa edad. Ese es por un lado. Y por otro lado, que al tener ese tipo de población y al pensionarse de esa forma, pues los recursos propios del ISSSTE ya no alcanzan. Los recursos propios son las cuotas y aportaciones que pagan el gobierno del Estado, los poderes del Estado y los trabajadores de su salario base de cotización. Esos recursos ya no nos alcanzan, nos tiene que subsidiar el gobierno. En los últimos 4 años, el gobierno del Estado ha subsidiado la operación del ISSSTE, tanto en la parte de pensiones como en la parte médica. Es el gran reto que tenemos de manos a boca. Lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que buscar una salida a este hoyo financiero importante que son las pensiones. ¿De cuánto es el hoyo financiero? Tenemos un rezago de casi 2,000 personas que no podemos darle su pensión y van cada sesión de junta directiva, vamos sacando, ¿no? Al año sacamos más de 1,000, ¿no? Pero se van acumulando, entonces eso sí necesitamos agilizarlo y sobre todo hacia adelante, porque hacia adelante el reto sigue. ¿Y eso cómo se corrige, ¿no? doctor? Pues estamos revisando todas las opciones posibles que tenemos a nuestro alcance de lo que se ha hecho en otros estados, en otros países, a nivel nacional, y poder presentarle al señor gobernador en su momento una opción. Y ya estamos muy pronto para tenerla y esperemos que cuando la tengamos nos des un espacio aquí contigo. Claro, por supuesto, si es algo que nos importa y nos para interesa. explicarla con todo detalle, porque sí es un tema clave, el tema de las pensiones del gobierno del Estado. Nada más por poner un ejemplo. Un maestro que hoy se jubila, ¿en qué tiempo puede pensionarse? Entre 5 y 7 años. No puede ser. Sí. Pero hicimos algo. Por ejemplo, esto era así hasta diciembre. Si había una pensión de viudez, la viuda o el viudo se formaba igual. No como en la UAP o en el IMSS o en el ISSSTE, en donde una vez que se da el deceso, con un trámite muy sencillo se traspasa la pensión a los deudos. En el ISSSTE no, se formaban y se tardaban otros 5 años en tenerla. Entonces lo que hicimos es con toda la población, con todas las pensiones de viudez se transmiten de inmediato.
todas las pensiones de pensionados de edad avanzada, que tienen tiempo ya esperándola, o que solicitan pensión y tienen 75, 80, lo que sea, se les da la pensión de inmediato. Cualquier pensionado o cualquier gente que solicita su pensión, cualquier derechohabiente que solicite su pensión y tiene una enfermedad grave, una enfermedad que le impide poder seguir trabajando, se le da su pensión de inmediato. Okay. Estamos atendiendo esos casos prioritarios y bueno, y hay una lista de espera, una prelación que estamos atendiendo conforme vayamos teniendo los recursos, pero el reto es resolver ese rezago. Sí, claro. Y que no le cueste mucho al Estado. Sí, correcto, sí, claro, hay que poner un equilibrio, ¿no? Ese es el reto, hay que poner un equilibrio, porque lo pienso, digo, bueno, si me jubilo a los 65, yo obviamente no formo parte del ISSSTE, pero a mí, claro que me gustaría que en menos de un año yo ya tenga resuelta la pensión, no, se pero debe pensar obviamente... Se debe tener en 120 días, claro, de acuerdo. Pero pensar obviamente que un maestro tenga que esperar tanto tiempo, sí. Y luego maestros o maestras o personal obviamente que ya tiene derecho a una pensión, ya trabajaron toda su vida, aportaron puntualmente, se atendieron o no se atendieron ahí para no darle problemas al ISSSTE, y cuando llega el momento en que la institución te apoya no hay dinero. No, eso se tiene que resolver. Eso se tiene que resolver y estamos en ese camino, ¿no? Es la tarea que el señor gobernador Armenta, dentro de esta estrategia que combina el humanismo mexicano, la bioética social, es parte central de la estrategia, una pensión a tiempo, una pensión justa, en fin, y en eso estamos trabajando. Yo creo que hoy el ISSSTE no puede estar en mejores manos, porque usted es un hombre de mucha experiencia en los temas financieros, y al frente de una institución de salud no solamente se necesita un médico, para cuidar todos estos temas de empatía, del servicio y todo, sino también en el ISSSTE, con la situación financiera necesitas resolverlo, ser muy, muy frío, muy cabeza fría, hacer números y restas, multiplicarlo y dividirlo para que pueda rendir el dinero de la mejor manera. Entonces, yo creo que quizá en 6 años, cuando tengamos que hacer un corte de caja, un corte final, yo creo que el ISSSTE va a caminar mucho mejor. Así que gracias por Esperemos que sí, y esperemos tener tiempo aquí contigo para explicar lo que pasa, y estamos muy contentos con los resultados. Yo creo que usted le va a encontrar, Es que cuando pienso en otro financiero al frente del ISSSTE, la verdad no se me viene a la mente. Pero cuando obviamente supimos que iba a estar usted al frente de la institución, dijimos, bueno, financieramente yo creo que el ISSSTE se tiene que sanear, ¿no? Porque ese es el objetivo, sanear obviamente a la institución, que atiende muchos temas todos los santos días, hay muchas complejidades, hay muchos retos, pero ese ingrediente sí le da un plus hoy al ISSSTE en Puebla. Gracias, doctor Godina. No, al contrario, Pati, muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias. Son las 8:09, vamos a la pausa, regresamos. Soy Pati Estrada, ustedes escucharon noticias a través de Oro 94.9, solo hits.